Los seres vivos deben estar permanentemente percibiendo las señales del medio ambiente para poder sobrevivir y adaptarse. Eso es particularmente cierto, por ejemplo, en el caso de las plantas y los hongos, ya que carecen de una característica que tienen los animales. Las plantas y los hongos no se pueden desplazar y por lo tanto, en el caso de estos organismos en particular, la percepción de las señales ambientales y la ejecución de las respuestas apropiadas resulta fundamental para su supervivencia. Parte de nuestros esfuerzos están dedicados a entender cómo las plantas son capaces de poder crecer más o menos dependiendo de las condiciones nutricionales del suelo en que se encuentran. Uno de los elementos fundamentales es el nitrógeno. Y el entender cómo efectivamente la planta está sensando cuál es el nivel de nitrógeno que hay en el suelo se vuelve fundamental. Es así que se pueden manipular algunos genes para que las plantas puedan optimizar su crecimiento en suelos que pueden llamarse pobres desde el punto de vista nutricional. Por otra parte, hemos encontrado que algunos hongos que se pueden aislar desde ambientes extremos, como por ejemplo el desierto de Atacama, pueden potenciar el crecimiento de algunas plantas, y esto lo estamos viendo con el ejemplo de plantas solanáceas, de la cual el tomate es miembro. Así hemos logrado aislar hongos que permiten que plantas puedan crecer mejor en condición de estrés hídrico y estrés salino. Esto lo queremos entender desde el punto de vista molecular, pero claramente uno puede percibir el potencial impacto y aplicación que tiene. El poder tener plantas creciendo en ambientes pobres en nutrientes, además de ser hostiles desde el punto de vista de condición de agua y exceso de sales. Entonces, rápidamente lo que hemos estado investigando lleva a ejemplos de potenciales aplicaciones. Otro ejemplo es la investigación que se ha estado llevando a cabo en torno a encontrar una levadura particular que se llama Saccharomyces obayanus, que tiene una importancia histórica genial desde el punto de vista de cómo esa levadura dio origen al híbrido que actualmente se utiliza en todas lo que son las cervezas tipo lager. Esta levadura se ha estado aislando por parte de nuestros investigadores del IBIO a lo largo de Chile y crece en asociación a plantas del género Nothofagus. Dependiendo del lugar de Chile donde se ha aislado esta Saccharomyces obayanus, al aplicarla en procesos de fermentación, hemos visto que puede producir cervezas con propiedades organolépticas únicas y muy interesantes. Buscamos entender cuáles son las bases moleculares por lo que esto ocurre, pero a su vez hemos estado creando alianzas estratégicas con distintas cervecerías para justamente empezar a producir cerveza que podemos llamar única, nuestra, porque está hecha con una levadura que proviene desde nuestros bosques. Esto ha llevado también a otros proyectos interesantes, como por ejemplo, y acá es quizá una primicia, la fabricación de un whisky que justamente tenga una marca y un sello único, ya que también va a ser producido por este tipo de levadura. Así hemos estado logrando crear alianzas con distintas empresas para justamente poder utilizar el conocimiento que estamos generando en un contexto más aplicado. Y otro ejemplo que quizás sea de interés para todos aquellos que están interesados en series de Netflix, como por ejemplo The Last of Us, con Pedro Pascal. Como recordarán, parte de la trama de dicha serie tiene que ver con el hecho que un hongo es capaz de empezar a infectar humanos, creando obviamente un apocalipsis fúngico. Y parte de las premisas fundamentales de esa serie tiene que ver con que los hongos en algún momento logran saltar la barrera térmica que los separaba de poder infectar mamíferos. Justamente esto se refiere al hecho de que los hongos les cuesta crecer bastante a temperaturas superiores a los 37 grados. Curiosamente, antes que siquiera empezara esta serie, nosotros nos interesamos en ese tema, que tiene que ver con la termotolerancia en hongos y cómo uno, pensando en un contexto de cambio global,
podía adelantarse a entender cómo los hongos podían empezar a adaptarse a mayores temperaturas. ¿Cómo abordamos esto? A través de una estrategia que se llama de evolución experimental. Así, lo que hemos estado haciendo es crecer un hongo que en general le cuesta mucho crecer a 37 grados, un hongo modelo no patogénico, y los hemos estado sometiendo a ciclos de temperatura más alta y más alta de manera progresiva, y efectivamente hemos logrado ver cómo este hongo se ha ido adaptando a lo largo de varios ciclos de reproducción a temperaturas más altas, y actualmente lo estamos creciendo a temperaturas cerca de 40 grados, donde dicho hongo, que ha evolucionado en nuestras manos en el laboratorio, se encuentra en condiciones mucho más favorables que lo que era el hongo con el cual comenzamos. Esto es una prueba de principio que efectivamente este tipo de organismos, microorganismos como se le llama generalmente, son capaces en un rango no tan grande de tiempo de adaptarse a nuevas situaciones. Eso valida la premisa planteada en The Last of Us, pero sin embargo, para que todos estén tranquilos, la premisa que un hongo logre infectar humanos, tal como se ve en esa serie, afortunadamente es ciencia ficción. Pero quiero destacar la potencia de la evolución experimental como una herramienta para entender cómo los organismos están sensando el ambiente y cómo se pueden adaptar a ambientes más y más hostiles. Y la evolución experimental es algo que no estaba presente de manera explícita cuando comenzamos nuestro instituto, pero sin embargo, por la sinergia y por la complementariedad de visiones que se da entre nuestros investigadores, ahora termina siendo una herramienta bastante central a muchos de nuestros esfuerzos y que nos lleva a poder hacer aproximaciones únicas y contestar preguntas que son relevantes desde el punto de vista del cambio global que todos estamos viviendo y que también pueden ser llevadas al extremo de la ciencia ficción, como es series como The Last of Us. En resumen, el Instituto Milenio de Biología Integrativa ha sido una experiencia notable desde el punto de vista intelectual, ya que ha involucrado el poder generar visiones complementarias y sinérgicas, y desde el punto de vista de ciencia básica nos ha permitido lograr avances notables, pero también ha permitido crear una sinergia inesperada quizás con el mundo productivo, desde donde estamos viendo nacer nuevos productos con sellos únicos, como son cervezas. Estamos también esperando ver nacer un whisky, pero por otro lado estamos resucitando algunas comidas ancestrales, como por ejemplo la papa del desierto. Y yo todo esto lo digo simplemente como director del instituto, pero son un montón de investigadores e investigadoras quienes han estado detrás de este tipo de investigación y que constantemente con sus ideas y sus iniciativas están llevando a que cosas que nosotros también considerábamos ciencia ficción en su momento se transformen en una realidad. Centros de investigación complejos como el Instituto IBIO permiten integrar bajo un mismo alero a investigadoras e investigadores que tienen preguntas que están relacionadas, pero que se pueden contestar desde distintos puntos de vista. Ese es el caso, por ejemplo, de aquellas investigaciones que tienen que ver con la capacidad que tienen las plantas para sobrevivir en ambientes que son pobres en algunos nutrientes y cómo eso se integra con señales genéticas que permiten que, por ejemplo, las plantas puedan sobrevivir cuando tienen poca provisión de nitrógeno. Preguntas de esa naturaleza, además como la recuperación de nuestro patrimonio en el caso de las levaduras cerveceras, son parte de las actividades interesantísimas de investigación, tanto fundamental como aplicada, que realiza el Instituto Milenio IBIO, un ejemplo claro de los éxitos que puede tener para nuestro país la ciencia colaborativa y multidisciplinaria.